Análisis del mercado del 23 de febrero de 2021. Espectacular los movimientos que tuvimos al inicio de la sesión y a lo largo del día. En el mercado hay muchísimas empresas y Wall Street confirmándonos una vez más que no hay nada escrito y que se requiere de conocimiento, de experiencia, de un método para invertir en bolsa, porque si no, días como hoy realmente te descontrolan y hacen que pierdas los nervios. Lejos de como quieren venderte algunos, de días idílicos y de que se gana muchísimo dinero todos los días en bolsa, el mercado demuestra que no es así, que realmente la clave está en ser rentable de manera consistente en el largo plazo. Y para ello, consideramos que es imprescindible estar en empresas buenas, punteras, disruptivas, en las mejores, en empresas que sean superiores a la media. Y hoy ha sido un día muy bueno para sacar conclusiones de dónde están esas empresas, para saber y encontrar empresas que cuando el mercado ha caído, que cuando el mercado se estaba derrumbando, esas empresas han mantenido su compostura, han mantenido sus zonas importantes, sus soportes, sus medias y no se han dejado llevar por la gran bajada que tuvo el mercado. ¿Que cayeron? Sí, la gran mayoría cayó, por supuesto, pero viendo lo hicieron con mucho volumen, viendo lo hicieron con esa intención, con esa gran bajada que rompió muchas zonas, o bien cayeron poco o cayeron, pero se mantuvieron en sus rangos. Y al final eso es lo importante, que no pierdas zonas que nosotros hemos considerado importantes. Este vídeo estoy convencido de que te ayudará a sacar conclusiones y te ayudará a mejorar tu operativa. Así que espero que lo disfrutes y vamos a ello. En primer lugar, me gustaría comentar la situación del mercado. Tenemos en pantalla nuestro índice de referencia, el Nasdaq, y podemos comprobar que llevaba varias semanas haciendo un canal alcista bastante interesante, apoyándose tanto en la parte alta como en la parte baja, respetando muy bien la media de 10 semanas, no se había apoyado en la media de 50 días, la cual es un soporte institucional, ¿vale? Y hoy ha sido un día, sobre todo en el inicio de la sesión, fue un día de muchísima bajada, de muchísima fuerza vendedora. Bueno, llegó a estar bajando muchísimo, ¿vale? Llegó a estar bajando un 3,5%, incluso más. Y bueno, si analizamos lo que ha hecho a lo largo del día, podemos ver cómo a pesar de que abrió con gap, a pesar de que el mercado al principio de la sesión estaba bajando muy fuerte, al final de la sesión, que al final lo que importa siempre es el cierre, acabó cerrándose gap, acabó subiendo bastante y acabó casi en break even. Es decir, casi en el punto en el que abrió. Esto es bastante interesante y me gustaría aquí hacer un inciso, y es que veo muchas personas cantando victoria, ¿vale? En el sentido de que ya el mercado volverá a la parte alcista. Y déjame decirte que nadie sabe qué pasará en el mercado. El mercado podría volver a la parte alcista del canal, ¿vale? Y podría simplemente subir un poco y hacer alguna consolidación, o podría seguir bajando. La cuestión es que nadie sabe lo que va a pasar en el mercado y creo que es necesario transmitir aquí un mensaje de prudencia, porque puede que hoy los nervios te hayan hayas perdido los nervios y hayas hecho acciones que no decía tu método, que no decía vende, compra, y que tú las hayas hecho y te hayas dejado llevar por tus emociones. Y aquí es donde tienes que tener cuidado, porque si realmente haces cosas que tu método te dice que no tienes que hacer, en este tipo de movimientos en el cual hay tanta volatilidad, te puedes ver muy afectado. Así pues, no creo que debamos llevarnos por nuestras emociones bajo ningún concepto, sino por un método. Y si el método nos está diciendo que hay que salirnos, nos salimos, independientemente de que creamos que pueda seguir subiendo o seguir bajando. Esa es nuestra perspectiva y la que nosotros siempre intentamos transmitir. El mercado manda y nosotros solo tenemos que seguir sus órdenes, ¿vale?
Dicho esto, me gustaría destacar que hay muchísimas empresas que han seguido, que han hecho un movimiento muy similar a lo que ha hecho el mercado. Y esto es significativo. Como comenté anteriormente, el mercado al final es una media de las empresas y yo considero que tenemos que quedarnos, que tenemos que al menos fijarnos en las empresas que son superiores a la media, porque es ahí donde realmente va a haber dinero, es ahí donde realmente podemos superar al mercado. Entonces, hay muchísimas empresas que han hecho un movimiento muy similar a la vela de hoy, han empezado el día bajando muchísimo y al final han acabado subiendo un poco, algunas han acabado incluso en positivo, algunas han acabado en break-even, pero la cuestión es que han hecho un movimiento muy similar al que ha hecho hoy el mercado, a esta vela diaria. Así pues, hay empresas que han perdido zona, ¿vale? Hay empresas que han perdido una zona la cual era importante y esto es lo que me gustaría comentar a continuación. Evidentemente, las empresas que voy a comentar no son recomendaciones, no son lo que yo voy a decir. Si al mercado le da exactamente igual, no tiene que acabar pasando. Entonces, esto es importante para que comprendas que yo voy a hablar de una serie de empresas y voy a decir lo que pienso de ellas, pero evidentemente yo no tengo una bola de cristal y no sé lo que acabará pasando. Vamos a comentar, por ejemplo, esta empresa, ¿vale? Porque creo que es un buen ejemplo de lo que yo quiero transmitir. Bueno, disculpar los garabatos, pero bueno, al final yo me pego todo el día analizando empresas y voy haciendo mis dibujos, voy marcando mis zonas. Entonces, esta empresa, ¿vale? JMIA como ticker, por ejemplo, había roto su base hipo y había dejado aquí una vela súper interesante porque se apoyaba justo en lo que era una resistencia. Entonces, prácticamente nos confirmaba una tendencia alcista. Era, desde mi punto de vista, un movimiento súper interesante el apoyo que dejó aquí. Sin embargo, acabó bajando esta semana, acabó rompiendo la media de 10 semanas, acabó rompiendo la media y acabó rompiendo esa zona. Sin embargo, hizo un movimiento muy similar al que hizo el mercado y acabó subiendo, aunque bueno, el día lo acabó bajando, pero recuperó gran parte de su caída. Entonces, muchas personas me han comentado que bueno, que hay muchas empresas similares a esta y que claro, al final han dejado un rechazo y a pesar de que han perdido una zona, pues podrían seguir siendo interesantes. Y sí, evidentemente, la empresa podría seguir siendo interesante y podría empezar a subir desde mañana mismo después de tantos días de caída como vemos aquí. Sin embargo, esto nadie lo sabe. Y yo lo que veo y observo en la empresa es que ha perdido una zona. Hay empresas que no han perdido esa zona. Hay empresas que han sido, desde mi punto de vista, superiores a la media. Y cuando el mercado ha empezado a caer muchísimo, esta empresa lo ha hecho. Esta empresa ha seguido cayendo muchísimo. Y como digo esta, digo muchísimas otras. Ha llegado a caer unas caídas brutales de casi el 20% en el día de hoy. Y bueno, realmente lo que yo quiero transmitir con esto es que hay empresas que a pesar de que son buenas, a pesar de que en el futuro lo seguirán haciendo bien seguramente, lo complicado y lo importante en bolsa es calcular el timing. Y en este tipo de empresas yo no me sentiré cómodo. Repito, la empresa puede subir mañana, claro que sí, pero mis zonas importantes han quedado rotas y mi método es más importante que lo que pueda hacer la empresa mañana. Y creo que eso es clave. Como esta empresa podemos ver, por ejemplo, NIO, como también ha roto la media de 10 semanas, como también ha roto esta zona que yo tenía marcada aquí, como yo pensaba que también podía polarizar aquí y esta resistencia convertirla en soporte. Y al final se han dejado llevar mucho por la tendencia general, por todo lo que ha hecho el mercado y por la caída general. Ellas han seguido ese mismo camino. Sin embargo, hay una serie de empresas que no lo han hecho así. Que sí, que es cierto que han caído, porque ha sido un día malo, sobre todo al principio, pero que rápidamente, desde que el mercado se ha puesto mínimamente bien, estas empresas lo han recuperado, han vuelto a sus zonas, no han incluso roto sus zonas, ¿vale? No quiere decir que han vuelto, porque esta empresa pues podría haber vuelto a su zona y haber recuperado la media de 10 semanas,
Pero es que estas empresas que vamos a comentar a continuación ni siquiera han roto sus zonas, ¿vale? Y aquí tengo simplemente algunas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Snapchat, ¿vale? Snapchat venía siendo una caja sobre caja de una manera bastante... Bueno, voy a dibujarlas sobre las cajas para que quede claro. De una manera... cosas del directo, de una manera que... bueno, de una manera bastante clara, perdonad porque no sean rectas, pero bueno, para que queden claros las zonas a las que me refiero. Voy a hacerla aquí horizontal, que creo que queda bastante claro a las cajas a las que me estoy refiriendo, ¿vale? Venía siendo caja sobre caja, ¿vale? Y aquí está consolidando en la parte alta del gráfico. Entonces, es una empresa que se ha dejado llevar al inicio de la sesión muchísimo por lo que ha hecho el mercado. Pero me gustaría destacar que no ha perdido la media de 10 semanas, sino que según ha tocado la media de 10 semanas, ha rechazado y ha vuelto a la parte alta del gráfico, llegando a ser un máximo histórico en el día de hoy, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos es PGNY como ticker, la cual lleva un tiempo consolidando aquí arriba, la cual la media de 10 semanas se acerca a un posible soporte que a mí me convence bastante, me parece interesante, y es una empresa que prácticamente ni se ha inmutado por la bajada de hoy. Ha caído un poco, pero nada en comparación a las caídas que han tenido otras empresas que han sido brutales, del 10, del 15, del 20%. Esta empresa ha caído, sí, un poquito, pero rápidamente se ha recuperado, ha acabado en positivo y sigue manteniendo su zona. SE, más de lo mismo, ¿vale? Empresa que lleva respetando la media de 10 semanas muchísimo tiempo, la ha roto en alguna ocasión, pero algo bastante suave. Y hoy, según ha tocado la media, además, coincidiendo con una posible polarización, con una resistencia que se convierte en soporte, vuelve hacia arriba. Bastante interesante el movimiento que ha hecho, a pesar de que, bueno, sí, ha empezado bajando, pero no ha roto la zona importante, que es lo que intento transmitir yo. Fiverr igual, haciendo un movimiento parecido, apoyándose también un poco aquí en la media de 10 semanas, ¿vale? Esta empresa casi que ni se ha inmutado por el movimiento, es una empresa cuyo dibujo quizás en diario no queda realmente claro, no es mi favorita, pero veo aquí como hay una resistencia que se convierte en soporte, una consolidación muy buena, se le va acercando la media de 10 semanas y no pierde su rango, no pierde su zona. Y como estas, pues pueden haber otro tipo de empresas. Entonces, lo que yo quiero transmitir con este vídeo es que cuando yo comencé a invertir en bolsa, yo veía estas caídas, estas subidas tan brutales en días como hoy, y a mí a lo mejor me tocaban stops y rápidamente, cuando ya veía que el mercado iba a recuperar, pues quería volver a comprar porque sentía que iba a perder la oportunidad realmente. Y hoy algunos alumnos de la academia me han comentado que bueno, les puede estar pasando esto. También nos han escrito personas por las redes sociales un poco pensando en lo mismo. Oye, he vendido por miedo, pero claro, ahora veo que empieza a recuperar. Yo no tengo una bola de cristal, ¿vale? Y no sé lo que va a pasar, evidentemente, pero yo como veo la bolsa es que al final nosotros tenemos una serie de puntos importantes, de zonas importantes, y nosotros, si una orden nos toca stop, nos toca y ya está, no pasa absolutamente nada. Es decir, estás para eso, para que podamos cortar riesgo, podamos preservar el capital. Entonces, creo que es interesante comentar esto, porque, por ejemplo, vámonos a otra empresa aquí, ¿vale? Esta empresa es un caso extremo, llega a estar bajando un 25, un 26%, una locura, ¿vale? En el día de hoy, y ya tiene una mecha brutal. Entonces, esta empresa, desde mi punto de vista, es una empresa muy interesante, pero ¿qué es lo que pasa? Que la zona que yo tenía aquí ha quedado rota, que la media de 10 semanas ha quedado rota. Entonces, a pesar de que es una empresa súper interesante y en la cual seguramente pues yo he estado en el pasado, tengo una pequeña posición en ella
pero no es una gran posición y seguramente vuelva a estar en el futuro. Yo lo que veo es que una zona que para mí era importante, como puede ser lo que yo aquí veo un soporte, o como puede ser que hubiese seguido respetando la media de 10 semanas, no lo ha hecho. Y cuando el mercado ha estado mal, ha sido la primera que ha estado muy mal. La primera que ha seguido ahí bajando, bajando y bajando. Y como esta, estoy seguro de que se te ocurrirán muchísimas otras empresas. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que a pesar de que estos movimientos pasan, de que parece que sí, que una empresa puede seguir subiendo, evidentemente que sí. Yo como lo veo es, prefiero estar en empresas que siguen manteniendo su zona, ¿vale? Que siguen respetando una serie de patrones que vienen formando. Así es como yo lo veo. Evidentemente, la bolsa mañana puede seguir subiendo, puede bajar, nadie lo sabe, absolutamente nadie lo sabe. Y yo estaré más cómodo en ese tipo de empresas. Evidentemente, cuanta más experiencia tienes, como yo siento que tengo esa experiencia para hacer lo que voy a comentar, cuanto más experiencia tienes, puedes ir haciendo otro tipo de operaciones, las cuales pues a lo mejor se ha salido de la zona, pero ha tocado una media más abajo, un soporte más abajo, y esto realmente pues lo va dando un poco la experiencia y el conocimiento, pero evidentemente el control del riesgo en ese tipo de operaciones ha de ser muy bueno, porque la empresa pues podría estar en zonas peligrosas. Pero a grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos, yo considero que, sobre todo con una perspectiva de inversión medio-largo plazista, de semanas, meses, si una empresa al final, sobre todo de semanas, si una empresa al final ha perdido una zona importante, no debemos obsesionarnos con esa empresa, debemos mirar empresas que no se han visto tan afectadas por lo que ha hecho la gran mayoría y que han mostrado un comportamiento superior a la media. Es el mensaje que realmente quiero transmitir. Otra cosa que me gustaría comentar, ¿vale? Y aquí ya pues voy finalizando el vídeo, es que al inicio de la sesión hubo muchísimas empresas que estaban bajando sin volumen. Muchísimas empresas que estaban bajando sin volumen. XP, creo recordar que era una de ellas, a pesar de que, bueno, no es que lleve muchísimo volumen, pero es simplemente un ejemplo. Al inicio de la sesión, yo recuerdo que el volumen que había, ¿vale? El volumen que estaba mostrando la empresa no tenía proporción a la caída que estaba teniendo, una caída de un 15%, cuando el volumen era muy pequeño. Entonces, por ese lado, yo no estaba al principio siempre preocupado, pero evidentemente yo tenía mis órdenes puestas, porque si las órdenes tocan, ya está. O sea, si yo tengo un stop y el stop me toca, no pasa absolutamente nada. Pongo XP por poner un ejemplo, pero lo han hecho varias empresas y simplemente como dato anecdótico. Así pues, en resumen, la situación del mercado es que ha roto la media, el canal alcista que venía formando y que ha vuelto a cerrar. Este tipo de días, este tipo de volatilidades, hay que tener cuidado con ellas, hay que tener cuidado a sobreoperar en este tipo de días y realmente la clave está en tener una estrategia sólida, no me cansaré de decirlo, y en simplemente seguirla, en que si tú tienes una serie de zonas y tú tienes una serie de stops, si te han tocado no pasa absolutamente nada. El mercado está siempre, constantemente dando oportunidades y lo seguirá haciendo. Entonces realmente creo que tener un método, tener un plan, saber qué hacer en todo momento, tarde o temprano acaba dando sus frutos. Al final cuando el mercado sube parece que es muy fácil ganar dinero, pero cuando el mercado baja se ve quién realmente tiene una estrategia clara, una estrategia sólida y no me cansaré de decirlo, es la clave saber en qué empresas entrar, en cuándo entrar, controlar los riesgos y controlar las emociones. Un buen método debería tener en consideración estos puntos para que al final en el largo plazo seamos rentables. Espero haberte ayudado, estamos muy contentos con el apoyo que estamos recibiendo en redes sociales, por email. Y bueno, en YouTube seguimos creciendo poco a poco porque es un canal nuevo para nosotros, es un canal en el cual nos hemos estrenado hace muy poquito, pero estamos súper convencidos de que tenemos muchísimo que aportar y
de lograr para poco a poco ir convirtiéndonos en esa visión que tenemos nosotros, que es la de intentar ser la comunidad de inversores rentables más grande del mundo. Así pues, buenas inversiones, seguiremos comentando el mercado, puedes seguirnos en nuestro Instagram si quieres una actualización más constante, si quieres vernos día a día comentando el mercado, y estaremos más que encantados de resolverte cualquier duda que tengas y por supuesto aceptamos cualquier feedback o recomendación. ¡Chao!